Buenas tardes a Buenas tardes, todos. licenciado. ¿Cómo les va? Buenas tardes, licenciado Melgar. ¿Cómo está, doctor César Galicia? ¿Todo bien? Buenas tardes, todo bien, gracias a Dios. Que me Estamos alegra. listos. Ahí está el licenciado Mejía también. Buenas ¿Qué tardes, tal? doctor. Buenas tardes a todos. Mucho gusto saludarlos. Saludarlo. Buenas tardes. ¿Cómo está, Nick? Mucho gusto saludarlo. Gracias igualmente. ¿La licenciada dónde me aparece? Ya va a aparecer por ahí. Vaya diciendo cuando... Pero no veo a la doctora. Vamos a esperar unos 5 minutos también porque quiero... Hay muchos alumnos que vienen en camino para darle la oportunidad de que lleguen. Hubieron algunos inconvenientes en el centro, ¿verdad? Entonces creo que eso Sí, de pronto afectó también. es que todo lo que pasó Sí, estuvo bastante complicado. estuvo bastante duro. Sí, Estuvo bastante duro. sí, la Buenas verdad tardes, que sí. señores docentes. Buenas tardes. Buenas tardes. Se ve la pantalla ahí, ¿verdad? Mi presentación. Así es. Así Sí, es. correcto. Gracias. Sí se ve. Gracias, muy amables. La comunidad de Chichaí. Y la doctora sigue sin aparecer, ¿verdad? Sí, todavía no. Ya tengo clase. Se lo voy a hacer en el chat. Buenas tardes, estoy licenciado profesor. Eso dice. De los 20 años, dale pues, de los 20 años de tu álbum. Antes, no sé, pero ahora, antes. Así que tal vez el fusilarita o A Axel tampoco lo veo, pero ha de estar por ahí, ¿verdad? Por aquí estamos, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, aprovecho a saludar. Ya decía yo, buenas. Está con ¿Qué otro tal? Buenas nombre. noches. Sí, ahora voy a tratar de cambiarlo. Gracias. Bueno, vamos a esperar un minuto que aparezcan para cumplir con... les decía al licenciado Galicia y al licenciado Mejía que pueden intervenir durante la presentación que voy a hacer. Ustedes pueden intervenir, por favor, para reforzar algún conocimiento.
¿De acuerdo? Sí, licenciado. Licenciada. Así es, de acuerdo. Muy bien. Bueno, empecemos. Conforme lo que habíamos iniciado, buenas noches a todos, buenas noches jóvenes. Conforme lo que habíamos iniciado la vez pasada, este es el mismo curso que estamos dirigiendo y vamos a ver otra parte de acuerdo a lo que se me ha pedido, que es, en este caso vamos a ver los elementos del Estado y la próxima semana serán los deberes del Estado. Bien, vamos entonces a... En clase, perdón. Solo las personas que están hablando, por favor, si pueden cerrar sus micrófonos. Bien, elementos entonces del Estado que vamos a ver, pues podríamos hablar de aspectos interesantes como son fundamentalmente la población o la sociedad, el territorio, el orden jurídico, el poder, que dicho de otra forma viene a ser la soberanía, el fin que se persigue en términos generales, que es el bienestar común. Todos esos son entonces en términos generales los elementos del Estado. Bien, recordemos lo que hablaba en un inicio de este esquema de territorio, en donde hablamos también de cómo se junta la población, cómo se enraizan y se instituyen en un territorio por su conveniencia, representándose por personas que ellos mismos nombran. Todo esto es entonces, hablábamos del Estado en términos generales. Pero aquí hay algo importante que surge con el papel de los que representan a la mayoría o a la generalidad. Y esto se refiere entonces al orden jurídico, lo cual pues da el aparecimiento de otros aspectos que son dignos de resaltar, complejos, muy interesantes cuando se analiza la parte esencial de lo que es el Estado y sus elementos. Aquí entonces vamos a ver el concepto de soberanía. Surge en todo esto el concepto de legalidad. Surge entonces, se mantiene y precisa otra vez la legitimidad con esas necesidades, con esos derechos y con esas obligaciones. Y luego, pues todo esto mencionamos al momento de organizarse en la forma como se ve, se instituye. Y al instituirse entonces se forma un elemento fundamental que viene a ser el ejecutor del Estado y todos los aspectos que representan a la mayoría, que es el gobierno. Visto así, entonces, vamos a analizar paso por paso qué entenderíamos por la población como elemento fundamental, como elemento focal hacia los cuales todos los esfuerzos del Estado tendrán que dirigirse. En principio, pues es fundamental identificar los términos de nación y pueblo en este concepto y señalar los sucesos políticos o decisiones que constituyen, desarrollan, defienden y transforman una orden de convivencia vinculante en la sociedad. Estamos hablando entonces del elemento fundamental que es la población. Estos fenómenos que hablaba anteriormente se dan en comunidades denominadas naciones o sociedad caracterizada por su alto grado de evolución sociológica, como lo vimos a través de cómo se desarrollan y cómo van comportándose y desarrollándose en ese terreno, e histórica, con elementos comunes que al final generan sentimientos de destino y solidaridad.
Es entonces justamente en donde nacen esos sentidos de pertenencia en la población. Se dice que la población surge entonces otra vez el concepto importante de la legitimación de su origen como unidad histórica en el pasado, cohesión en el presente, con aspiraciones en donde se da la unidad de lengua, raza y cultura y otros aspectos que caracterizan a la población. El principal valor del pueblo radica entonces en su universalidad, o sea, no habrá Estado, y esto es sumamente importante grabárselo, y yo creo que ese es un eslogan que hay que mantener. No habrá Estado si no existe pueblo, o a la inversa. No habrá Estado si no existe pueblo, y no existe pueblo si no había Estado. Eso es algo fundamental. Bien. Como conclusión, entonces, con respecto a este punto, a este estrado que hablamos, se puede decir entonces que el Estado se encuentra establecido de forma permanente en una sociedad, en cuyo seno se da el desarrollo de esta y en donde se da la defensa de los derechos fundamentales. Es aquí entonces que comienza a darse sentido a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, de los cuales también hablaremos en otra ocasión, de esos derechos fundamentales que surgen como en la convivencia y que en algún momento en el desarrollo de una nación, de un Estado, pues van a tener que ir organizándose como producto de la complejidad que se va generando a través de la relación convivencial que se da. Y entonces es ahí donde comienza a verse la complejidad de cómo entender y cómo manejar un Estado. De ahí que se dice que el Estado es una sociedad establecida en el territorio que le corresponde. O sea, hablamos de siempre Estado y más adelante tendremos que hablar de los límites del territorio. Bien. El territorio como otro elemento de análisis. Para explicar las características del territorio, pues algunos autores nos dan 3 teorías. La teoría de territorio sujeto, la teoría del territorio objeto y la teoría del territorio límite, que tiene relación con esto que estamos señalando aquí. Bien, vamos a ver entonces cada uno de estos. El territorio sujeto, en principio hay que considerar que sin territorio el Estado no podrá expresar su voluntad. O sea, necesita un entorno, necesita un ambiente, necesita todo un aparato terrenal, digamos, en donde se va a asentar, que lo identifique y que lo haga soberano y que sea útil para una población. Se puede considerar como el elemento de la personalidad del Estado, es decir, podríamos decir que nosotros nos podríamos identificar con este panorama que ustedes ven acá. O sea, le sirve como elemento para señalizarlo e identificarlo adecuadamente, y aquí nacen pues los conceptos de orgullo también. El territorio objeto, por otro lado, es una especie de dominio o de propiedad para el Estado, donde surgen los puntos de vista de los derechos jurídicos del Estado. O sea, estamos hablando de un territorio objeto, donde más allá de ese territorio objeto, el Estado pues no va a tener influencia, sabe por dónde manejarse. Por favor, a la persona que está con el micrófono abierto, por favor. Don Andrés Camey. Aló. Don Andrés.
Alguien que le pueda avisar que nos está interrumpiendo, por favor. Bien, entonces decía, esos son los puntos de vista jurídicos del Estado. El territorio límite, que está referido a considerar el territorio como la circunscripción en cuyo interior el Estado ejerce su poder. O sea, decía, no puede ejercer su poder más allá de esos límites. Y eso es fundamental, como el respeto pues, a otros estados. Lo que significa como el límite material de la acción de los gobernantes y el límite dentro del cual se orienta la población. O sea, alrededor de eso, nosotros como ciudadanos tenemos que entender que todo lo que rige y lo que pues, se promulga está siempre dentro de nuestro límite territorial. Como conclusión, en este sentido, se puede decir que el territorio pues, es el elemento físico de primer orden para que surja y se conserve el Estado. Es decir, no tendría razón de ser, o sea, el territorio es lo que le da la identidad. Sin la existencia de este no podrá haber Estado, dado que es el espacio dentro del cual se ejerce el poder estatal. O sea, es importantísimo entonces tener bien delimitado, bien clarificado, y aquí pues se han venido dando una serie de situaciones históricas que no viene al caso mencionar, pero que sí es importante en algún momento que se considere. Se interpreta como la delimitación espacial de la independencia de este frente a otros estados, lo que decía anteriormente. Esta es justamente el respeto y que yo necesito como Estado de otros estados que circundan mi territorio con el propósito de que me identifiquen, me respeten y también y al decir que me respeten como Estado, pues que se respete a mi población y todos los derechos que aquí se promueven. El Estado es una sociedad humana. Definitivamente. Entonces, está establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico. Del orden jurídico vamos a hablar, que es justamente lo que le va a dar orden a toda la situación dinámica que se da dentro del Estado. Bien. Seguimos entonces teniendo como referencia este marco de mapa que nos identifica. Y vamos a hablar entonces de un aspecto importantísimo que va a ser el ordenamiento y el relacionamiento dentro del relacionamiento que se da aquí en todo esto, el orden jurídico. La organización de la unidad social se lleva a cabo a través de un orden jurídico que tiene su punto de partida en un conjunto de normas de carácter fundamental que componen el cuerpo normativo de mayor jerarquía y que comúnmente se le conoce como constitución política. Aquí ya se pueden ir dando cuenta ustedes de la importancia de tener una constitución bien elaborada, bien respetada, bien constituida, bien discutida y consensuadamente. Visto así, entonces, decimos que en la Constitución es donde se establecen los principios relacionados con el orden y con el régimen político imperante y público. Es aquí donde está todo ese ordenamiento, todas las características, todas las vicisitudes, todas las en menores, mayor escala, es decir, hasta el más mínimo detalle se va a explicar ahí con el propósito de garantizar los derechos de las personas. Eso es fundamental. Visto entonces el orden jurídico, realmente es lo que constituye el conjunto de normas jurídicas vigentes, positivas que se relacionan entre sí. Sí, están jerarquizadas, de acuerdo, y rigen en cada momento la vida del hombre y la de las instituciones de todas las clases que fungen en una nación. O sea, aquí se da todo el orden nacional, todo el orden humano que va a servir para
enraizar el respeto ajeno y que se mantenga ese respeto y esos derechos también ciudadanos. Es aquí en donde se va a dar todo ese ordenamiento que cuando ustedes comienzan a verlo, ustedes le empiezan a dar sentido. Y aquí entonces hablamos de una jerarquía. Hablamos de la constitución política que va a tener, o sea, está en la cúspide. Cualquier otra ley se supedita a esto. Entonces, otras leyes estarán en menor rango, que pueden, o sea, que están orientadas siempre a apoyar la Constitución, a apoyar sus preceptos y todas las ramales que ahí se están indicando, orientadas a garantizar los derechos de las personas, el respeto al derecho de todos los demás. Entonces, aquí podemos decir que hay una jerarquía, definitivamente. Y esa jerarquía está representada por este dibujo que aquí pueden ustedes ver. Y ningún Estado podrá sobrevivir sin una constitución. O sea, imagínense ustedes cómo podría darse un Estado sin una constitución, o sea, sin un ordenamiento. Regreso entonces a la época. Don Eduardo Pesarosi, por favor. Regreso entonces a la época de inicio cuando hablaba de la llegada a un terreno de parte de un grupo de nómadas que buscaban protección. Ellos ahí en ese momento establecen sus principios, sus necesidades son prioritarias y entonces establecen un ordenamiento y generan normas. Y esas normas hay que respetarlas. De lo contrario, pues habrá que, ellos decían, si no se respetan, pues se aplica un castigo. ¿Ok? Y entonces aquí justamente es el mismo principio, solamente que obviamente ya estamos en un estado sumamente desarrollado, pero es el mismísimo principio en esencia. Visto así, entonces, el orden jurídico garantiza el cumplimiento de los derechos legítimos de la población. Y aquí nuevamente regresemos a qué es legitimidad y a la legitimidad de lo que se hablaba en un inicio. Los derechos legítimos, esos están enraizados desde que se nace hasta que se muere. Entonces, así como el grado de institucionalidad del funcionamiento de organizaciones que están orientadas a dar y favorecer el otorgamiento de respuesta a esas necesidades de la población. O sea, la misma Constitución tiene sus ramales, da órdenes, orientación con el propósito de que todo eso que ya está institucionalizado es legítimo y por lo tanto es legal que se garantice. Entonces, y aquí hablamos entonces como los que garantizan el cumplimiento del orden de la justicia social. Esto es justamente de las cosas que más controversia pueden generar en una nación. Pero los especialistas tienen claridad de esto y obviamente tenemos que transmitir ese conocimiento a ustedes que son transmisores de información, transmitirla adecuadamente, con propiedad, sabiendo que todo esto está orientado totalmente a una justicia social, o sea, al cumplimiento de esos derechos. Y cuando hablamos de justicia social, viene una serie de características internas, como es el respeto a la familia, el respeto y los derechos que tienen los ciudadanos. Entonces, todo eso es fundamental que se garantice en todos sentidos, sin distinción de raza, color, cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos entonces pensando en este orden específico. Y entramos ahora al poder. ¿Qué es el poder en términos generales?
Cuando señalaba en un principio este pedacito que está acá. El poder está representado en estas personas, ¿de acuerdo? Porque nosotros se lo cedimos, se lo delegamos, ¿ok? Le autorizamos que pueda ejercer ese poder. Entonces, el poder, vamos a decir cuáles son sus características. El poder es expansivo. Vamos a decir, es expansivo. Quiere decir, se extiende hasta el límite territorial de la nación que ha sido definida. O sea, yo no tengo poder allá en Honduras, no tengo poder. ¿De acuerdo? Eso, digamos, es estratégicamente hablando. Luego, el poder político, o sea, el poder de arbitraje que actúa como tercera persona entre partes interesadas o entre opciones presentes. Quiere decir que habrá algunas instancias dentro del Estado que tendrán ese poder de arbitraje, de decidir quién tiene o quién no tiene la razón, con quién se va. ¿De acuerdo? Entonces, eso es sumamente importante porque eso genera orden nacional y por sobre todo respeto, mucho respeto. Entonces, el poder no patrimonial, o sea, que no es propiedad de la persona que lo ejercita. O sea, yo no me voy soy representante del poder, no es mi activo, ¿de acuerdo? Ni las cosas sobre las cuales se actúan los titulares del poder. En ningún momento. Soy representante y soy delegado con respecto a este ejercicio. Y eso lo debe marcar bien claro la Constitución de la República. Sanciona políticamente, no económicamente. O sea, sanción política más económica, lo que situaría al individuo en condición de servidumbre. ¿De acuerdo? O sea, se da pues ciertos elementos fundamentales para que se sienta el castigo, la sanción. El poder civil, o sea, el poder aquí es un poder civil que significa que el poder del Estado en tiempos normales es un poder para la paz, ¿de acuerdo? Ejercido por personas civiles. Ahora, es indudable que todos como ciudadanos tenemos la obligación no solamente de requerir, sino también de practicar este ejercicio, porque es un deber de todos. O sea, no es solamente que lo tengan, lo que tengo que hacer es hacer que eso se respete, velar porque eso se respete y pedir porque eso se respete, porque tengo mis derechos. ¿De acuerdo? Entonces, y ese ejercicio dice por personas civiles. Bien, el poder jurídico, que es el otro elemento, muestra otro término denominado soberanía, que es justamente de las cosas que le atañen al Estado. Concepto central concebido como el ejercicio de la autoridad soberana que reside en el pueblo y que ejerce a través de los poderes públicos. O sea, la soberanía es del pueblo. ¿De acuerdo? Y con base en eso, el poder jurídico tiene que respetar esa parte, pero que se va a demostrar por los poderes públicos. O sea, nosotros los hemos delegado, pero esa soberanía es del pueblo. Y aquí es donde surge y se le da fuerza al concepto de legitimidad. Entonces, es el pueblo quien es el soberano y quien debe dictar en algún momento qué es bueno, qué no es bueno para toda la nación. Rousseau cambia la idea de soberanía para sostener que el soberano ahora era el pueblo, efectivamente. O sea que cada ciudadano es soberano, pero es súbdito al mismo tiempo, porque tenemos que entender que tenemos derecho a reclamar como parte de esa soberanía, pero también tenemos que entender que tenemos la obligación de respetar. O sea, aquí hay que entender esa parte, porque muchas veces pensamos que podemos conseguir algo, pero rompiendo las leyes del orden, y eso no es posible.
Me explico. La ley, digamos, la ley es clara y los conceptos legítimos sobre los cuales la ley está basada son bastante claros y definitivos. Entonces, es importante que, como dice, cada ciudadano es soberano y súbdito al mismo tiempo, pues contribuye tanto a crear autoridad como también a formar parte de ella. Eso es fundamental. Cualquier alimentación, como dije, señores licenciados, tutores, me pueden complementar, ¿ok? Porque esto es sumamente importante. En torno a la soberanía, entonces se definen 3 elementos que son el territorio, el pueblo y el poder. Esos son, en términos generales, cómo se define la soberanía. O sea, es el Estado, ni más ni menos. Entonces, es un representante, es el poder, es lo que como ciudadanos, nosotros todos tenemos derechos y tenemos que hacer valer esos derechos como obligación local, obligación nacional. La soberanía entonces se define como única, excluyente e indivisible, puesto que no puede existir otra soberanía en el mismo territorio. O sea, no puede existir otra soberanía, solo existe una y sobre esa base nosotros tenemos que trabajar, tenemos que pensar, sobre esa base tenemos que construir. Es lo más importante de comprensión en este caso. Pero como digo, como dice la teoría, es el derecho a, pero también la obligación de. O sea, de lo contrario, no hay soberanía como debe ser. Se dice que es indelegable y por sobre todo lo que más me gusta es inalienable. O sea, no se puede pervertir, no se puede convertir. O sea, está clara, ¿de acuerdo? Y absoluta. No podemos decir es a medias, no. Es indelegable porque eso es del pueblo, ¿de acuerdo? Inalienable y es absoluta. No se puede enajenar. Entonces, puesto que no es posible que en ella haya escalas o grados, como decía anteriormente, eso no es posible, lo que permite a un Estado frente a otro actuar con total independencia. Ahí es entonces, decimos, y estos son preceptos que están justamente emitidos en la Constitución. Se actúa con total independencia. Finalmente, se dice que es exclusivamente indivisible, que tiene relación justamente con lo inalienable y lo indelegable y que es absoluta. El bienestar común. Bien, entendiendo entonces el bienestar común, son reflexiones, voy a dar las reflexiones iniciales al respecto del bienestar común. La realización del bien común es de exclusiva responsabilidad del Estado, ni más ni menos. Es de exclusiva responsabilidad del Estado. Es una obligación y está pactado bien claro en la Constitución de la República. El Estado es el gerente del bien común. O sea, él es el que lo lleva, y el que está representado en esos 3 poderes. El Estado representado en esos 3 poderes es el gerente del bien común, porque cualquiera de esos 3 estados lo que va a velar siempre es por el bien común. El Estado existe por y para el bien común, ni más ni menos, y está pactado justamente en los artículos, el artículo 1 de la Constitución de la República. La prosecución del bien común constituye la razón misma de los poderes públicos, como decía anteriormente. Voy a ser diputado, tengo que velar por el bien común. Voy a ser funcionario público por el bien común. Voy a estar en la Corte Suprema y en todos estos aparatos que existen, es por el bien común, por el bien de la nación. Entonces, los caracteres del bien común. Decimos que el bien común es expansivo, porque es de todas las partes o sectores que integran el todo.
O sea, no es solamente de un sector, sino que se expande en todas las áreas donde el Estado está representado. Ok. Es comunitario, definitivamente. La totalidad como característica es que la sociedad es considerada como un todo anterior a las partes y los miembros deben contribuir al todo y someterse en sus intereses al bien común de ese todo, salvo cuando éste atenta contra los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. O sea, podemos ejercer esa totalidad, pero también tenemos que tener cuidado que eso no vaya a perjudicar los intereses esenciales que emanan de esa naturaleza humana. Y eso, para eso hay que tener mucho cuidado. Hay mucho que decir en esto, pero es importante tener la esencia. En cuanto a la autoridad, pues es un elemento indispensable en toda la sociedad, porque es la que determina y organiza la actividad de los miembros hacia el bien común. O sea, es la que va a dar el ordenamiento, la organización. Autoridad es autoridad, ¿de acuerdo? No es a medias, es autoridad y es indispensable en toda la sociedad, porque esto, repito, es lo que determina, organiza la actividad de los miembros hacia el fin común. Toda organización de hombres que persigue una misma finalidad necesita una autoridad. Y eso lo vemos en todo sentido, como lo explicaba desde un inicio. Si esas personas que invadían esos territorios no se organizaban frente a sus necesidades para respetar, quiere decir que no podrían sobrevivir. Y para eso entonces generaron una autoridad. ¿Para qué? Para que se dirigiera a los actos de cada miembro de esa comunidad, que deberán estar orientados siempre hacia el logro de ese bien común. Esto, obviamente, este párrafo nos encierra a todos, porque desde la perspectiva donde nosotros estemos trabajando tenemos que pensar en cuál es el bien común. ¿Qué es lo que estamos entregando como seres humanos, como personas, como miembros de este Estado? ¿Qué produzco? ¿De acuerdo? En cualquier actividad, piensen ustedes en la actividad que ustedes realizan. ¿Cómo se representa el bien común cuando ustedes hacen su trabajo? Eso es importante. Es distributivo. Así es. Es decir, el bien común solo se realiza cuando se distribuye entre los miembros de la comunidad. O sea, no hago componendas, no preferencias. No, esto es general, es distributivo. Son los derechos de todos. Por consiguiente, la realización y la distribución del bien común son solo dos aspectos de una misma realidad. ¿De acuerdo? Entonces, es subsidiario, lógico. Solo tiene como objeto aquellos bienes que no pueden ser alcanzados o satisfechos o no deben ser gestionados por las agrupaciones intermediarias entre hombre y Estado o por los hombres en su actuación individual. Cuando es subsidiario pasa esto, pero también es de apoyo. En algún momento no solamente va a recibir, sino que es de apoyo también a los elementos que fungen como autoridad con el propósito de que eso se dé. Es solidario, quizás es lo más importante de todo lo que hemos dicho hasta acá. Y eso se ve en diferentes escenas, les voy a decir. Es solidario, o sea, que ayuda a corregir ciertas rigideces que pueden surgir del carácter distributivo del bien común. ¿De acuerdo? Este último, pues, exige que la riqueza social, no solo la natural, sino también la inmaterial, como la cultura, por ejemplo, se distribuya, no solo conforme con lo que cada uno le corresponde, según un acto de estricta justicia, sino también conforme con las necesidades, ya que la marginación es un mal individual como un mal social. Entonces, esto de la solidaridad se da en muchos aspectos. Por ejemplo, yo fui gerente del Seguro Social y ahí
se promueve dentro del seguro social un concepto fundamental que es la solidaridad de la seguridad social. ¿Me explico? Entonces uno dice, hay un principio pues, fundamental que se maneja en la solidaridad social, y es que el rico pague por el pobre. ¿De acuerdo? El enfermo, o digo, el sano pague por el enfermo. Eso es ser solidario. ¿De acuerdo? Esos son principios. Y esos principios solidarios, que es el que más me parece, el más edificante, tiene que esparcirse por todos lados, con el propósito de que tengamos una nación como debe ser. ¿Me explico? Entonces, ok. No sé si tienen, pero esto no se los puse en la presentación que les envié, porque estos son, para mí, son como sorpresas. ¿De acuerdo? Si no, si los pongo, ya no tendría una sorpresa. Entonces, aquí el aspecto es, 7 aspectos para recordar qué es lo que más me interesa. Uno es, el poder es expansivo, es político, resalta la soberanía a través del poder jurídico. Esto es importante recordarlo y manejarlo. 2, el bien común. Es expansivo, distributivo, es subsidiario. Y sobre todo, lo último que dije, es solidario. Esto no hay que olvidarlo. Y esto es importante manejarlo. Por sobre todo, entenderlo, manejarlo y promoverlo. Y es totalitario. Autoritativo porque obviamente tiene, o sea, da la pauta para que se pueda, para que se tomen acciones sobre el bien común. Luego, el orden jurídico, otro elemento importantísimo, constituye el conjunto de normas vigentes, prioritarias, que se relacionan entre sí, que tienen una jerarquía que coloca la constitución política como la máxima ley. Esto no hay que olvidarlo, por favor. Esto es fundamental. El territorio puede ser sujeto, objeto y límite. Fundamental para entender hasta dónde, cómo manejo mis derechos y hasta dónde llegan mis derechos. Y luego, los elementos del Estado son población, territorio, orden jurídico, soberanía, cuyo fin primordial es esto último, el bien común. Luego viene la universalidad, radica en el valor del pueblo o población que sostiene que no habrá Estado si no existe pueblo. Y eso es una universalidad, eso se entiende. No habrá Estado si no existe pueblo, y no existe pueblo si no hay Estado. Entonces, esto es, uno depende del otro. Y luego, el Estado es una sociedad humana, establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico. Aquí, entonces, el orden jurídico es sumamente importante. ¿Ok? Bien. Muchas gracias. Damos entonces espacio para preguntas. Si los señores licenciados quisieran, César, la licenciada, licenciado Mejía, no sé. Solo hemos estado Perdón. respondiendo, licenciado, hemos estado correcto. respondiendo por el chat. Sí, hemos estado respondiendo Ok. los 3 preguntas que están haciendo a través del chat. Bueno, Ok. de una vez Perfecto. vamos respondiendo las preguntas por aquí. Ok, muchas gracias. Perdón, se me había olvidado eso. No Buenas tengan pena. noches. Buenas noches, doctor. Tendría una pregunta. Edín tiene la palabra, doctor Melgar. Sí, Gracias. lo que pasa es que no sé qué me Gracias. pasó aquí en Pues, esta puede cosa. Edín y luego Rodrigo Pérez. Ya, ahí está el chat. Sí. Ok, gracias, muy amable. Buenas noches a todos nuevamente. Doctor, se ha manejado un concepto a raíz ahora de toda la explicación que nos da usted sobre Estado y se ha mencionado sobre el famoso concepto de Estado fallido.
En lo particular, no concibo mucho cuando se hace esa apreciación para Guatemala. No sé cuál es su opinión sobre ello, en particular con todo el concepto que usted maneja sobre Estado. Yo pienso que tal vez más Estado fallido es algo como Haití, en donde ¿Cómo incluso qué? hace algunos, ¿Perdón? como Haití, Ah, ya. que hace algunos años, recordarán, Guatemala enviaba cascos azules que incluso servían para dirigir el tráfico allá, que eran los policías militares, ¿no? Que la policía Sí. militar. Y ahí es donde más concibo yo un Estado fallido y que se dice incluso, creo que anda por el 65%, 70% de esos ingresos provienen de cooperación internacional. Pero agradecería su explicación desde la academia con su conocimiento. Gracias. Ahí no sé si me gustaría escuchar a mis tutores y de ahí, pues yo tengo una opinión, pero me gustaría escucharlos. Sí, buenas noches. No sé si puedo hablar, Lica. Sí, por favor, yo por eso le estoy exhortando, por favor, a que hablen. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes en este espacio y pues tratando temas tan relevantes e interesantes como lo que es el Estado, sus elementos y pues la próxima semana vamos a tratar el tema también de los deberes del Estado. Pues en relación a esto, pues hay muchos conceptos y muchas definiciones de lo que se considera como un Estado fallido y todos pues coinciden en la mayoría de autores en el sentido de que existe Estado fallido cuando realmente todos los sistemas fallan, ¿verdad? Dentro de un territorio que está constituida por una población, inclusive los servicios básicos, ¿verdad? Eh, entonces, todo falla y definitivamente se necesitaría de manera urgente la ayuda internacional, ¿verdad? Para que la población no sucumbe y pues realmente no haya un caos gravísimo, ¿verdad? Dentro de un estado. Entonces, muchos hablan de que aquí en Centroamérica o Latinoamérica pues hay estados fallidos, pues es cuestión de enfoques, ¿verdad? Cómo se ve la situación cada quien en ese sentido, puesto que posiblemente hayan fallas en el sistema, ¿verdad? Que no funciona una situación, no funciona otra, pero realmente cuando falla todo el sistema y se produce un caos fuera de control que nadie puede controlar, entonces estaríamos hablando desde el punto de vista teórico de un estado fallido. Solamente. Sí, licenciada. Gusto. Gracias. Uniéndome a la respuesta brindada por el licenciado Galicia, específicamente, ¿verdad? Como él lo mencionaba, las corrientes teóricas se unen, ¿verdad? En ese criterio sobre qué significa Estado fallido y precisamente como hacía alusión el catedrático Galicia, mencionaba que la próxima semana se va a enfocar un poco en los deberes del Estado y es que precisamente son esos deberes del Estado los que al verse no garantizados, es decir, el Estado no responde para lo que fue creado y no cumple con esa garantía de esos servicios básicos, cuando se presentan esas situaciones es que entonces se denomina Estado fallido. Y como bien decía el catedrático Galicia, lo que sucede es que es una cuestión de percepción, ¿verdad? Es una percepción sobre precisamente la población que está asentada en ese territorio determinado, que son los elementos del Estado, la que van a determinar, ¿verdad?, si el Estado está cumpliendo o no con brindarles esas garantías, esos deberes que se establecen en ese artículo 2, del cual se mencionó la semana pasada, que el catedrático titular pues expuso, ¿verdad? Ahí para qué se constituye el Estado de Guatemala. El artículo 1 y 2 lo colocó en la presentación. Entonces, sobre esa base y sobre esa valoración, y que esto pues ya hay escalas, ¿verdad? A nivel mundial se realizan encuestas sobre esa satisfacción o cumplimiento de esos servicios básicos del Estado. Pueden consultar el Latinobarómetro. Pues allí, con base en esos indicadores y con esa percepción de las personas encuestadas, es que ya se va
teniendo, digamos, ese parámetro para determinar, ¿verdad?, si un Estado pues no cumple con esas funciones básicas, que serían esos servicios básicos, los que tiene que garantizar el bien común a su población. Pero si esto se incumple, ¿verdad?, entonces estaríamos ante ese concepto teórico de el Estado fallido. Bueno, dice que el que Ahí- habla de último, perdón. Perdón, Ya no, perdón, solo, porque prácticamente ya lo dijeron todos los compañeros, sí, pero yo creo que la verdad es que lo que pone de ejemplo el compañero de Haití, realmente creo que a vista de todos Haití, pues sí, es un país muy pobre, ¿verdad? Entonces aquí entramos a ver lo que dijeron ellos desde la perspectiva desde la cual estamos viendo, porque definitivamente es un estado fallido porque no está cumpliendo con todas las necesidades de la población. Entonces, hay un desquebrajamiento ahí en todas las instituciones que conforman ese Estado, ¿verdad? De tal manera de que, como ustedes dicen, ya la siguiente semana vamos a ver los deberes del Estado para poder darle un enfoque diferente a este tema. Es únicamente, solo quisiera decirle algo, estimado catedrático, que estaba pidiendo una compañera si podría repetir los puntos 5, 6 y 7 de la exposición, no sé si será posible. los puntos para recordar. Sí. Ahí, perdón. Y tenemos a Rodrigo Pérez con espera de su participación. Sí. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado Galicia, yo quiero, mejor dicho, completar un poco o tal vez que usted me pueda asesorar un poquito, porque también hablar del Estado fallido, pues no es básicamente que sea estrictamente el incumplimiento de algunas necesidades de la sociedad. Yo recuerdo que Max Weber decía que también que podemos considerar Estado fallido la pérdida completa de ese monopolio de la violencia legítima que tiene el Estado. Podríamos partir de eso. O bien cuando ya se empiezan a dar elementos de la desaparición de la organización política y social, ¿verdad? Que eso conlleva el incumplimiento de los propósitos del Estado. Pero esos elementos tendrían que incumplirse en su totalidad, unos 12 elementos más o menos, que son los que enumera Max Weber en toda la teoría que él ha manejado. Porque aún con lo que está sucediendo, ejemplifiquemos lo que pasó hoy, ¿verdad? Todos ya hablan en la radio, yo venía escuchando y todos dicen, estamos en un estado fallido, estamos en un estado fallido. Pero entonces, si estamos en un estado fallido, como dicen o aseguran los que son expertos y son analistas en los temas de seguridad, en los temas de política, se rompería la teoría que maneja Max Weber, en donde él habla de esa pérdida completa del monopolio de la violencia legítima, que constitucionalmente la tiene el Estado. Y el Estado en Guatemala, por lo menos, no ha perdido en su totalidad ese monopolio que todavía mantiene, a pesar de los vaivenes y a pesar de esas lagunas oscuras que pudiéramos tener en nuestra sociedad. Entonces, como para completar o para que usted me ayudara, ¿estoy en lo correcto o realmente ya estamos viendo un estado fallido en Guatemala, a pesar de que todavía no hemos perdido ese monopolio de la violencia legítima que nos da la Constitución? Muy bien, está en lo correcto. Así como usted lo planteó, definitivamente así es, ¿verdad? Definitivamente cuando se está ante un estado fallido, ¿verdad? Desde el punto de vista teórico, ya estamos hablando de que los estados tienen esa incapacidad total para controlar el territorio, ¿verdad? La total falta de autoridad, ¿verdad? Y la pérdida de la presencia de la autoridad en todo el territorio. Entonces, todos esos elementos, pues, vienen a complementar pues lo que decía Max Weber, ¿verdad? Pero usted está en lo correcto, muy bien, así es. Muchas gracias. Perdón, licenciada, solamente quiero saber si se ve la pantalla para responder a la persona que quería
Los No Ah, se siete visualiza, no se visualiza. no, Aún no. No. ay, ay, ay. Estaba también, hombre. Solo quisiera aportar un poco a lo que mencionaban de Weber. Lo que pasa es que cuando Weber hacía alusión a la cuestión del monopolio, del poder del Estado y más en el enfoque que realiza la compañera, el poder en el sentido seguridad o ese poder, poderío militar, aquí solo tenemos que recordar, ¿verdad?, que cuando se habla, por ejemplo, de esos servicios o esas garantías a las cuales el Estado está obligado con esa población que se está asentada en ese territorio determinado, no únicamente, ¿verdad?, dentro de esos servicios básicos que nosotros necesitamos se encuentra la seguridad, por ejemplo, para hacerlo relación precisamente a ese poder que le hacía alusión, a ese poder de policía o a ese poderío militar, sino que el poder, ¿verdad?, en general, como hacía referencia a Weber, era ese poder absoluto, ¿verdad? Ese poder absoluto que por supuesto se divide, ¿verdad?, ahora en 3 organismos del Estado. Pero entonces, lo que se refiere, que era lo que hacíamos alusión al hablar del Estado fallido, era a ese conjunto de servicios a los cuales el Estado está obligado. Dentro de estos, pues, el ejercicio, ¿verdad?, de ese poder enfocado hacia la seguridad. Pero esto, digamos, solo para poner como un ejemplo. ¿Qué pasaría si efectivamente ese monopolio de poder enfocado a la seguridad, a ese poderío de policía o ese poderío militar, ¿verdad?, todavía es el único recoveco, por decirlo así, que el Estado tiene bajo su dominio? Sin embargo, no tiene, digamos, el poder para garantizar los otros servicios a los cuales está obligado. Entonces, desde esa perspectiva podemos ver esa diferencia, ¿verdad? Entonces, de que no podemos, ¿verdad?, cuando hablamos del Estado fallido, únicamente dirigir la mirada hacia uno de esos servicios u obligaciones que tiene el Estado para con sus ciudadanos, para sus pobladores. Este es un concepto general, ¿verdad? Por eso se habla de los deberes del Estado u obligaciones, ¿verdad? Porque para poder realizar esa observancia y poder calificar como Estado fallido a una organización, para esa estructura en que se organiza el Estado desde su sistema de gobierno, que es la estructura máxima de forma política, entonces deben visualizarse todas esas garantías o todos esos servicios a los cuales el Estado está obligado a garantizar, ¿verdad?, ese servicio hacia esos pobladores asentados en ese territorio determinado. Gracias. Perdón, ¿se ve ahora? Sí, se ve. Ok, entonces quiero pasarle a ella lo de los puntos y ahí quiero opinar, por favor, con lo de Estado fallido, porque ha sido muy interesante. Perfecto. Aquí los elementos son el quinto para la persona, la población, el territorio, el orden jurídico, la soberanía, me dijo del 5 en adelante, ¿no? La universalidad que radica en el valor del pueblo, no habrá Estado si no existe pueblo. Y a propósito de este eslogan que aquí aparece, no habrá Estado si no existe pueblo o viceversa, está muy relacionado con lo que están hablando de Estado fallido, y les voy a decir por qué. El Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico. Ok, espero que entonces que esto ya haya pasado. Ahora quiero intervenir con el Estado fallido. Si me permiten. Miren, yo he escuchado mucho lo del Estado fallido a lo largo de mis años. Hay muchas situaciones, como bien lo han explicado los licenciados, el licenciado Galicia y Mejía, y la licenciada, también lo han explicado muy bien. Todo esto va a depender de muchas circunstancias. Un Estado fallido pues puede deberse en algún momento, como han dicho, por la falta de servicios, como sucede en... alguien puso el ejemplo de Haití, no hay servicios, no hay garantías, o sea, no hay servicios. Es un Estado, es país pobre, etcétera, etcétera.
Usualmente el concepto de Estado fallido históricamente en Guatemala se ha manejado desde el punto de vista político. Ni más ni menos. O sea, decimos Estado fallido cuando hay desorden. Sí. ¿De acuerdo? Como lo que está sucediendo en este momento. ¿De acuerdo? Cuando hacemos esa exageración, cuando han habido movimientos, por ejemplo, golpes de Estado, hay un Estado fallido. Precisamente porque no se están respetando los derechos. Se está o sea, ¿cómo es el Estado? Tiene 3 elementos fundamentales. Yo no me puedo, por ejemplo, el caso del Perú, cuando el peruano, aquel presidente, se autodió, o sea, se dio un autogolpe. Ese es un Estado fallido. ¿Por qué? Porque se está irrespetando los derechos de la sociedad. Hay un desorden. Ahí no hay orden, entonces. Una de las cosas fundamentales en un Estado, como debe ser, es el orden. Cuando uno de esos órdenes se desbalancea totalmente, quiere decir que hay un Estado fallido. No solamente porque no hay servicios, porque esto, porque lo otro. Ahí podríamos hablar de que hay organizaciones que no están prestando los servicios como debe ser. Pero cuando no se respeta eso, pues podría ser, por ejemplo, en una revolución, un golpe revolucionario. Es un Estado fallido, pero en algún momento puede ser un golpe legítimo. ¿Por qué? Porque a quien se le está dando está irrespetando los derechos de las personas. Y lo que buscamos es respetar los derechos de las personas. En algún momento una revolución puede ser legítima. ¿Me explico? Entonces, claro que hay un Estado fallido porque hay desorden, pero tiene una causa. La causa es el respeto, pero en algunos casos la causa no es el respeto, la causa es la ineficiencia. Entonces, claro que puede darse, y como bien lo dijo, un Estado fallido en ese sentido de aspectos que hemos venido manejando. Pero les digo, esto se ha manejado históricamente en Guatemala, se ha manejado siempre desde el punto de vista político. ¿Cómo está en este momento, en esta situación? Lo que sucede hoy por la tarde es un Estado, ustedes podrían decir, un Estado fallido. No hay respeto. ¿De acuerdo? No se están respetando. Hay algo ahí que está, que no está en orden. Entonces, eso es un Estado fallido. ¿De acuerdo? Pero muchas veces los Estados fallidos obedecen justamente a ciertos movimientos. Entonces hay que comprender bien cuál es la razón y cuáles son las circunstancias. Eso y lo que han explicado, la verdad, muy bien dicho, muy bien explicado. No sé si con eso damos por terminado, si está satisfecha, podríamos hablar entonces con Rodrigo Pérez, que tiene la mano levantada, y también después con Edín. Pido la palabra, no sé si se puede sobre el mismo tema, o si no, por favor, con Rodrigo, no hay pena. No, está bien, pero primero va Rodrigo. Perfecto, espero no hay problema. Pero como que él no me escucha. Muy buenas noches, licenciado, lo escucho. ¿Me escuchan? Sí. Sí, se le escucha. Muchas gracias, buenas noches, licenciado. Mire, mi pregunta es la siguiente. A mí no me queda claro cuál es la diferencia entre pueblo y nación, porque los conceptos son muy parecidos. Entonces yo tengo ahí una confusión que quería pedirle favor que me la aclare. Bueno, nación viene a ser un concepto más jurídico que otra cosa. Y el pueblo, pero son lo mismo, ¿me entiende? O sea, la nación es un concepto organizado, y el pueblo, pues es lo que representa. Esa es mi interpretación, pero me gustaría siempre, como digo, escuchar a los especialistas. Antonio. Claudia, sí, por favor. Voy a realizar un aporte respecto a la diferencia del concepto que acaban de mencionar, nación, estado y pueblo, ¿verdad? Lo que pasa es que en realidad el concepto nación es un concepto más de tipo sociológico, porque implica, ¿verdad?, esas características comunes de determinado grupo de personas que habitan en un territorio determinado. Entonces, la nación se relaciona con el lugar de nacimiento, ¿verdad? Entonces, el natio, nacionalidad, que también va de la mano con el concepto del territorio como ese espacio terrestre donde la persona ha nacido. Entonces,
La nación, como les menciono, se relaciona más con esos aspectos sociológicos porque implica, ¿verdad?, esas características comunes de esas personas que han nacido en un territorio determinado y que son características, por ejemplo, de idiomáticas, características religiosas, características culturales, socioculturales. Entonces, aquí se diferencia con el concepto de Estado precisamente por el ámbito jurídico, porque ya dentro de esa estructura, la que nosotros denominamos Estado, ya intervienen otros elementos, ¿verdad? ¿Cuáles elementos? Los que ha mencionado el catedrático en las dos conferencias, en la anterior y esta. Esos elementos, ¿verdad?, son precisamente esos límites territoriales, la población, que está, esa sí la podemos hacer un símil con el pueblo, ¿verdad?, que es ese conjunto de personas que habitan en un territorio determinado, y el poder. Pero ese poder, como les hacía relación, ese poder es la sumatoria de esos poderes individuales o esas capacidades de hacer de cada una de esas personas al individual, que se organizan políticamente, es decir, con poder, para buscar un sistema de administración que les permita, ¿verdad?, buscar esas mejores formas de aprovechar esos recursos y esas capacidades individuales, enfocándolas hacia el bien común. Entonces, tenemos una diferencia de ese concepto de nación respecto a esas características sociológicas de ese grupo de personas que han nacido en un territorio y el concepto de Estado que implica esa soberanía como estructura política, ¿verdad?, que busca entonces a través de un sistema de gobierno garantizar la administración de los recursos de ese territorio en aras del bien común. Y yo aprovecho para relacionar lo que preguntaban en el chat sobre el caso de el Vaticano y Palestina, que me parece pero perfecto para ejemplificar. Porque el caso del Vaticano, como ustedes saben, ¿verdad?, es un territorio minúsculo. Entonces, a el Vaticano se le denomina ciudad-estado, ¿verdad? ¿Por qué? Por las dimensiones de su territorio y su organización política que se basa, ¿verdad?, en este ámbito de la iglesia. Pero, por otro lado, ¿verdad?, el ejemplo que ponían de Palestina, que aquí sí hacía una salvedad, que no es el caso de Palestina como estado, sino más bien referente a la población o pueblo de los judíos, que hubo un momento histórico que estos, ¿verdad?, eran parte del concepto nación porque compartían ese espacio territorial donde habían nacido, compartían esas características sociales de idioma, de creencias religiosas, pero que no estaban constituidos como Estado porque no tenían esa organización política y que tuviera esa soberanía sobre un espacio territorial determinado. Entonces, esa es la diferencia. Rodrigo Pérez. Sí, licenciado. Usted perdón, ya preguntó, ¿verdad? Okay. Pero no, quiero aprovechar, licenciado, es que al final de cuentas mi duda era nación y pueblo, y yo coincido un poco más, por lo menos en el concepto como lo entiendo, como usted lo planteó al principio, que son más o menos lo mismo, pueblo y nación, porque al final de cuentas comparten características comunes, sí, un lugar de origen, ¿verdad? Sí, sí, pero lo que sucede es que nación es un concepto, como bien dijo la licenciada, es sociológico, pero que tiene el mismo, al final de cuentas es el mismo significado, el mismo fondo. ¿Me explico? Lo importante es que el pueblo es soberano y la nación también es soberana, o sea, se aplican los conceptos que hemos estado discutiendo acá. ¿De acuerdo? No sé si puedo dar mi punto de vista. Sí, por favor. Sí, muchas gracias. Fíjense que hay unas, como decía el compañero, realmente a veces uno se confunde cuando se dice población y pueblo, ¿verdad? Yo aprendí una diferenciación entre ambos términos. Por ejemplo, cuando se dice población, se refiere más que todo a todo habitante de un estado. Incluye niños, ancianos, todo tipo de personas, ¿verdad? Menores de edad, tercera edad, en fin, todo. Ahora, en relación a
A pueblo se refiere a ese segmento de la población económicamente activo, ¿verdad? Que son los que tienen esa facultad de votar, ¿verdad? En las elecciones, son los que están empadronados y que tienen esa facultad de elegir a sus candidatos, ¿verdad? En las elecciones generales. En relación a lo que es el término nación, se refiere más que todo a ese conjunto de culturas, a ese conjunto de personas que comparten una cultura, ¿verdad? Una etnia, ciertas costumbres, ¿verdad? Entonces, dentro de un estado se dice que pueden haber varias naciones, ¿verdad? Varios grupos que comparten las mismas costumbres, ¿verdad? El mismo lenguaje, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y el estado en sí, que es generalizado, todos son esos elementos que ya nosotros ya vimos el día de hoy. Muy Muchas bien. gracias. Nada. Edín. Sí, gracias. Miren, aprovecho para agradecer sobre la explicación y la pregunta de Rodrigo que nos permite entender esta diferencia, porque era otra duda que yo tenía incluso con el diplomado, el otro diplomado. Y me parece que esta última explicación entre las diferentes naciones y todo esto, y creo que para el caso de nosotros como comunicadores o periodistas nos ayuda a entender, por ejemplo, las demandas que hay en los últimos tiempos acerca de las diferentes nacionalidades con los pueblos indígenas, ¿no? Yo creo que es muy valiosa la explicación. Muy bien. Y en relación con el primer concepto que teníamos de Estado, igualmente me parece que cuando se ponía la explicación que nos daba la licenciada en relación con la explicación de Max Weber, y yo creería que va más orientado en eso, porque, por ejemplo, si se toma el caso de hoy con el problema de inseguridad, yo más lo veo no como un Estado fallido, sino como de repente una negligencia, ¿sí? Porque se sabía que llegaron los manifestantes, que podía haber violencia y no hubo capacidad de prever que es la obligación de las fuerzas de seguridad, cualquiera que sea la jerarquía, desde arriba hasta el jefe operativo, ¿no? Es decir, no hubo capacidad de respuesta, sino hasta cuando ya habían abandonado las instalaciones, se hace presente los antimotines. Sí. No ocurrió lo mismo, por ejemplo, si hoy mismo, con unos desalojos aparentemente en la franja del Polo Chic, donde estaban los antimotines desde tempranas horas en prevención precisamente de incidentes. Aquí no hubo eso. Entonces yo creo que comparar esto, por ejemplo, con Haití, cuando se habla de ausencia de capacidad, no es lo mismo. Cuando sí se tiene aquí la capacidad de la fuerza pública, que es por naturaleza la de reprimir para mantener el orden, y no se utiliza. Aquí yo creo que más bien podría haber un delito de quien incumplió su obligación. Gracias a eso. Y yo creo que es muy valioso toda la discusión en aras, como decía, sobre todo esto de Estado, y muy buena explicación suya, perdón que me extienda, en relación a que hay muchísimo, que es lo que yo veo, ¿verdad? Cuando salen diferentes voces que uno puede o no compartir como ciudadano, y hablando de Estado fallido cuando eventualmente lo que hacen es engañarnos nuevamente, ¿no? Sí. Gracias. Es correcto, es correcto. Muy bien. Don Carlos Orantes. Perdón. Buenas tardes, qué gusto, buenas noches, mejor dicho. Qué gusto saludarles y gracias por la conferencia que nos están dando, que ha sido muy valiosa. Sin embargo, yo tengo también algunos comentarios con relación a los diferentes conceptos que han estado hablando y puntualmente con las definiciones de cada uno. Como tal, yo personalmente soy internacionalista y a veces debato un poquito con el tema, tengo el conocimiento político y sociológico, en este caso del manejo de estos conceptos, y al escucharlos sí tengo algunas diferencias que mencionar. Cuando hablaba el compañero Rodrigo Pérez con relación a la diferencia de pueblo y nación, son dos conceptos totalmente diferentes y sus definiciones por razones aparentan ser similares, sin embargo sí son distintas. Recordemos que pueblo es un conjunto de personas que vive dentro de un territorio, que es precisamente el que ustedes mencionaban dentro de la conferencia. Nada más, ahí queda. Y la nación es el conjunto de estas personas de un mismo origen étnico,
que comparten vínculos históricos, como también mencionaba la licenciada hace un rato, que comparten estos vínculos históricos, culturales, religiosos y cuantos otros elementos que lo caracterizan de ser propios. Y yo tengo un ejemplo muy particular en este caso. La mayoría acá en el curso son periodistas y se recuerdan cuando en 1991 o 1994, si no estoy mal, se da la división de Yugoslavia. Entonces, cuando se particiona Yugoslavia, no solo por el tema ideológico que prevalecía en ese entonces, se da también el quebranto de Yugoslavia por las características étnicas que existían en los Balcanes. Y resulta, por ejemplo, en este caso, y yo les menciono específicamente cuáles son, ¿verdad? Que, por ejemplo, le puedo decir, Bosnia-Herzegovina tiene su propio grupo étnico, los croatas tienen su propio grupo étnico, en este caso también están los macedonios, tienen su propio grupo étnico, entonces todos estos países se conformaron de forma independiente, pero se formaron de forma independiente porque lo que más los caracterizó precisamente fueron sus vínculos culturales, étnicos, y estos mismos automáticamente los orilló a formarse. También. Correcto, religiosos, correcto. Entonces los orilló automáticamente a formar sus propios estados. ¿Por qué? Porque tenían todos estos elementos que ustedes mencionaron hace un momento, que los hace característicos y que al final formaron sus propios territorios. Incluso al punto que le digo, el último país que se terminó dividiendo, en este caso, si no estoy mal, fue Serbia, que estaban unidos con Montenegro y que ellos al final terminaron. Recuérdense que tuvo una guerra seria ahí, que de hecho todavía creo que hay rezagos con el tema de los juicios que se dieron en este lado, porque el gobernante en ese entonces de Serbia provocó grandes violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, podemos mencionar precisamente en este caso que los serbios y los montenegrinos, que son etnias completamente diferentes, tenían su característica y por eso ellos terminaron peleando y se le dio un rompimiento estatal del lado violento, pero era algo natural, porque dentro de sus características étnicas no podían estar juntos y que ellos consideraron automáticamente tener el derecho de poder de esa autodeterminación como pueblo, ¿verdad? Y que al final fueron reconocidos a nivel mundial y que nosotros somos parte de ese reconocimiento internacional que nosotros le dimos y que también ese reconocimiento internacional es parte de las características del nacimiento de un Estado, que también es parte de ese elemento que ustedes mencionaban hace un momento. Entonces, estos conceptos, como ustedes han tratado de explicarlos, son muy similares, sin embargo, sí son totalmente diferentes, pero sí hay que tener muy en cuenta en tomarlos en consideración, de que no pueden decir que el pueblo y la nación son lo mismo. Si bien es cierto, el pueblo es parte dentro de la nación, pero el pueblo no necesariamente va a tener las mismas características. Y aquí alguien también mencionaba otro punto, y perdón que me extienda, y solo quiero terminar quizá con esto. Guatemala tiene una característica muy interesante y es que la diversidad cultural y la diversidad étnica puede asimilar que en realidad no existe un conjunto unido que dé esa característica aparente de nación. ¿Y por qué? Porque quizá cada uno de estos pueblos tienen diferentes costumbres, pueden tener diferentes tradiciones. Sin embargo, a lo largo de estos años, hemos tratado de poder organizar cada uno de esos elementos para que uno mismo se logre conjugar. Y claro, ha sido la misma construcción, sin embargo, esa construcción no ha sido
como que muy fortalecida en este sentido, a manera de que cada una de las características de los pueblos que nosotros tenemos diversos en este territorio como tal, debe de buscar una sola unidad. Y recuerden que la unidad es parte de un elemento de la nación, que entra dentro de esas características de similitudes culturales y cuantos elementos que estábamos hablando hace un rato. Muchas gracias y perdón ahí la extensión que tuve con mi intervención. No, está bien, está bien. Yo creo que la correcta explicación que encaja justamente con lo que usted acaba de decir la dio la licenciada Moscoso. Perfectamente bien. O sea, es una diferencia y ella habló bien lo que es un pueblo y lo que es nación. Justamente lo que usted dijo. Ahora, hay otros aspectos ahí que podrían entrarse a discusión, pero este es otro panorama, pero aquí el punto es, hablamos de pueblo y nación y ella lo explicó muy bien, ¿de acuerdo? Pero los ejemplos que usted puso, uno podría empezar a discutir y no terminaríamos. ¿Me explico? Sí, licenciada. Gracias. Solo yo agradezco, ¿verdad?, la participación del internacionalista, porque, ¿verdad?, también nos ayuda a aclarar más esas diferencias sobre esos conceptos, pero también les quiero aportar, porque esta parte no les había indicado cuando hablé anteriormente, que era la pregunta puntual que dijo el compañero que no le respondí, la diferencia entre población y pueblo, ¿verdad? Que esto ya son otros aspectos. Yo me enfoqué en la población, nación y estado, porque él hacía referencia a nación y pueblo. Pero el pueblo y población, fíjense que yo lo aprendí, así como decía el licenciado Galicia, más relacionado con el ámbito sobre el aspecto, podríamos decir, económico o la situación de la población con respecto a los servicios y el desarrollo de los servicios. Entonces, pueblo es parte de una población, sea la población de un estado o de una nación, pero que se diferencia por el nivel de desarrollo. Entonces, tenemos, por ejemplo, a los capitalinos o cosmopolitas, ¿verdad?, que son las ciudades que tienen un mayor desarrollo, y el pueblo lo aprendí como referencia hacia ese grupo de personas que forman parte de esa población, pero que ese territorio que es parte del estado o de ese concepto de nación tiene menos desarrollo en cuanto al aspecto urbano, es decir, se relaciona más con el ámbito rural, el concepto de pueblo. Gracias. Ok. ¿Quién tenía otra opinión? Por favor, no sé si ya pasó. Pesarosi, pero yo creo que ya se el retiró. Señor Pesarosi, sí. No, aquí estoy, licenciado, muchas gracias. Disculpe. Pues, sí. Estoy totalmente de acuerdo, solo con incluir el concepto, disculpe, que población más los conceptos de cultura, de idioma, de idiosincrasia, de tradiciones, ya lo que es pueblo. Es únicamente mi criterio. Gracias, licenciada Claudia, disculpe. Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes. Ok. Gracias. Bien, ¿alguna otra intervención, muchachos? Sí, muchas gracias. Yo quería abordar un poquito, así muy brevemente, en esta discusión. Me parece sumamente interesante poder abordar como el marco teórico y la caracterización del Estado y sus elementos. Y este pequeño debate reflexivo pues nos permite ahondar un poquito en algunos elementos o en algunas caracterizaciones muy propias de América Latina, ¿verdad? Y concretamente en relación al Estado-Nación, pues creo yo de que se ha ya discutido y ha quedado un poquito claro, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre nación y Estado? Quizá abordar un poquito el tema de que en un mismo Estado pueden existir varias naciones sin llegar al punto de lo que pasó en la Yugoslavia post-Tito, ¿verdad? En la famosa ex Yugoslavia, donde prácticamente se balcanizó los momentos de las secesiones de muchas nacionalidades europeas, pues indujo a esto, ¿verdad? Pero hay una caracterización que lo hemos visto últimamente en Europa,
específicamente en España. España es un estado unitario con una constitución de 1978, con una estructura política basada prácticamente a través de los acuerdos del Pacto de Moncloa. Y España lo vemos, por ejemplo, que a pesar que es un estado, hay una gran cantidad de naciones. Y dentro de estas naciones tenemos al país catalán o Cataluña, al País Vasco, a Galicia, la Comunidad Valenciana, ¿verdad? Y que a lo largo de muchos años, quizá uno de los referentes históricos es el País Vasco, ¿verdad? Con el Euskaditas Catarruna, que era el grupo ETA, que era un grupo terrorista, al igual que el IRA, que el Ejército Republicano Irlandés, que en los años de 1978, 80 por ahí, hacen algunas apariciones violentas. Ya el ETA como estructura ya desapareció, ya tienen su proyecto político en el País Vasco, ¿verdad? Pero en medio de esas grandes diferencias de naciones, porque ustedes van a Bilbao o a San Sebastián y se van a Cataluña, no entienden absolutamente nada, son dos idiomas totalmente diferentes, ¿verdad? El español quizá un poco, el catalán, el vasco más parece holandés o neerlandés por ahí, pero no se entiende. Entonces un poquito para ir definiendo esto, ¿verdad? Y lo otro, hay algunas naciones que no son Estado. Y un ejemplo lo tenemos en el pueblo del Kurdistán. El Kurdistán son 5,5 millones de habitantes. Es un pueblo que está enclavado entre Turquía e Irak. Desde hace años han venido luchando por lograr su independencia, pero no la reconoce Naciones Unidas porque Turquía e Irak se oponen. Reconocer el país del Kurdistán sería segregar o quitar una gran parte del territorio a los turcos y una parte también a los iraquíes, ¿verdad? Entonces, esto nos da la idea cómo muchas naciones a lo largo del tiempo han logrado sobrevivir. Diversas amenazas o diversas restricciones del derecho internacional, ¿verdad? Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, Taiwán o China, la pequeña isla cuya capital es Taipei, ¿verdad? Que no es reconocido por el sistema de Naciones Unidas porque China se opone, ¿verdad? Eso es un poquito como para poder identificar esas grandes diferencias que aunque no exista un Estado reconocido, sí pueden tener de cierta forma algún reconocimiento leve como naciones muchos de estos pueblos, ¿verdad? Esas eran un poco las consideraciones que quería aportar a esto. Está bien. Ahí el licenciado Galicia tiene algo que decir. Pues solamente, Lique, en relación a la confusión que pudiera darse cuando uno maneja toda esta terminología, ¿verdad? Pero creo que con lo que estamos hablando el día de hoy, existe más claridad, ¿verdad? En cada uno de estos conceptos, ¿verdad? Y me imagino que los alumnos, ¿verdad? Ya tienen más claro lo que es la diferencia entre un pueblo y una nación, entre un estado, ¿verdad? Y una población, entre un estado, nación y pueblo, ¿verdad? Entonces, ya con lo que hablamos el día de hoy, creo que queda un poco más claro estos conceptos, ¿verdad? Esta terminología, que es muy importante, ¿verdad? Es muy importante el manejo de todo esto, ¿verdad? Para comprender más que todo el tema que sigue la próxima semana, que son los deberes del Estado. Sí. Bien, creo que ha sido muy valiosa las diferentes intervenciones. Correcto. Hay que ir siempre pensando en nuestro país. ¿Qué tenemos en Guatemala? ¿Cómo funciona Guatemala? Porque esa es nuestra razón de ser. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Daniel Barrueto. Ok. Mucho gusto, muy buenas noches. Primero agradecer por esos importantes y elocuentes aportes que hemos recibido con respecto a estos conceptos, ya va quedando mucho más claro. Yo quería preguntar con respecto al tema de soberanía. Se dio acá en Guatemala el caso muy
conocido con respecto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que es la CICIG. El tema estuvo abordado por los políticos, indicando que era un tema de soberanía y por eso ese fue la mayor razón por la que ellos decidieron expulsar a este organismo internacional. Y por ahí va mi pregunta, ¿verdad? Para saber la opinión de ustedes, si sí la comparten o si, bueno, y creo que entra también el tema de legalidad y legitimidad. ¿Cómo quedaría ahí en ese aspecto la expulsión de la CICIG? Muchas gracias. Pregunta difícil. Pregunta difícil. A ver, Marco Antonio, ¿qué tiene que decir? Yo tengo un punto ahí. Bueno, yo la verdad es que como dice, pregunta más que difícil, es una pregunta que hay que verla desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Porque realmente a veces, pues, uno cuando profundiza todo lo que sucedió en relación a ese contexto, nos damos cuenta de que hay dos, tres vertientes sobre lo que sucedió con la expulsión de la CICIG. Lógicamente que si entramos aquí como abogados que somos desde el punto de vista legal, pues se cumplió con lo que estipulaba la ley para poder realizar esa acción, ¿verdad? Pero esto estamos hablándolo desde el punto de vista legal, porque aparte ya será lo que representó para un sector o conglomerado de la República de Guatemala que por una parte aceptaba la CICIG y obviamente el otro segmento que veía como una amenaza a intereses sectarios, personales o particulares. Entonces, pero si usted me lo pregunta desde el punto de vista legal, pues yo le digo, bueno, se cumplió con lo que está establecido en la ley y lógicamente tenía las facultades para hacerlo el señor y lo hizo, pues, como de acuerdo a lo que para el efecto se había considerado oportunamente. Pero como les reitero, aquí ya vienen otros elementos que desde esta tribuna, pues la verdad creo que no es lo más atinente, dado a que hay diferentes posiciones al respecto, ¿verdad? Sí. Pero reitero, ¿verdad? Desde el punto de vista legal, pues se cumplió con este procedimiento, Sí, ¿verdad? pero aquí hay un punto, un punto que Daniel está mencionando. Él mencionó la palabra legitimidad. ¿Cómo la relacionamos con lo sucedido? Nosotros tenemos que tener en cuenta que como naciones, o sea, como Estado, también tuvimos, o sea, dentro de esos límites que tenemos, ya tenemos una relación internacional. Y hubo también, o sea, ciertos convenios internacionales que Guatemala participó y aceptó. ¿De acuerdo? Aparentemente, la interpretación que yo le doy a eso es que se rompió con esos comportamientos, con esos compromisos. Y habría que analizar, pero todo esto no es la panacea, sino simplemente es la interpretación que yo le estoy dando. La esencia de la intervención internacional se debía a los problemas ilegítimos e ilegales localmente que se vivían en ese entonces. Entonces, se acudió a una tercera instancia, diríamos, consensuada. Y posteriormente se rompió con eso. Entonces, ahí estamos hablando de que, claro, desde el punto de vista legal, se cumplió, como bien lo dice el licenciado Mejía. ¿De acuerdo? Aquí el punto es ver la parte legítima. Claudia Moscoso, licenciada. Gracias. Fíjese que al respecto de eso, pues yo también coincido con mi compañero catedrático, ¿verdad? Que es un tema que quizá desde esta tribuna sería un tanto dificultoso, ¿verdad? Por la cuestión de la percepción, pero también comparto el criterio del catedrático titular cuando expone que la pregunta se relaciona específicamente con el aspecto de legitimidad. Y allí es donde quiero hacer reflexión, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué?
porque estamos en un ámbito de comunicación, de comunicadores, ¿verdad? Entonces, la semana pasada hablamos un poco acerca de la diferencia de lo legítimo y lo legal, y hacíamos relación a que ese aspecto de lo legítimo tiene que ver con ese respaldo de la mayoría de la población, porque corresponde a sus valores, a sus creencias, a lo que catalogan como adecuado, a lo que le dan el visto bueno, el ok, ese pulgar arriba. A eso se refiere lo legítimo o la legitimidad, en tanto que la legalidad parte precisamente de ese concepto de la legitimidad, porque se construye por una mayoría que están en común o que tienen en común, ¿verdad?, ciertas percepciones o creencias. Entonces institucionalizan, ¿verdad?, esos valores, esas creencias, esas necesidades o procedimientos, y los institucionalizan, que puede ser, ¿verdad?, ese concepto de institución como entidad física, o lo institucionalizan a través de normas, es decir, de leyes, y ahí es donde tenemos la barrera de la legitimidad con la legalidad, porque esa legitimidad ha respaldado esos procesos a modo que se hagan ley y que pasen por autoridad competente, que es lo que los vuelve legales. Entonces, respecto a cómo medir la legitimidad en cuanto a esa percepción de ese suceso de la expulsión de la CICIG, ¿verdad? Definitivamente nosotros acá lo único que podemos tener es una perspectiva individual, un punto de vista particular como parte de ese conjunto de población y desde una disciplina específica, que es la que nos corresponde a cada uno. Pero esa percepción necesita pasar por un método de análisis para tener un baremo cierto, es decir, debe tener algo que lo vuelva, ¿verdad?, esa concepción de análisis científico, es decir, que le dé soporte o validez, y esa validez, en el caso de la legitimidad, solo puede darse conociendo cuántas personas, ¿verdad?, apoyan o no ese suceso o ese evento, que en este caso fue un suceso coyuntural en la historia político, ¿verdad?, y político, jurídico y de ámbito penal en Guatemala, porque venía a apoyar al ámbito del sector justicia. Entonces, desde allí, desde ese punto de vista, entonces quedaríamos cortos. La persona decía, tiene ambos, ¿verdad?, quedaríamos cortos. Feliz noche. El compañero catedrático, esta persona pues se queda sin un soporte, porque no tenemos esa capacidad para medir esa percepción. Y ese trabajo, precisamente, ¿verdad?, allí es donde también parte ese trabajo de comunicación que ustedes realizan, porque probablemente, ¿verdad?, en los mayor número de periódicos o de instrumentos de lectura a nivel popular que salieron en el país, pues tenían esos titulares, ¿verdad?, así como de negativos respecto a ese suceso. Pero ¿cuántas personas respaldaban digamos, esa percepción o esa pluma de ese escribiente que es el comunicador, ¿verdad?, que es el comunicador social? Ahí es donde tenemos nosotros que analizar y ponernos como más acuciosos, ¿verdad?, para entender la diferencia entonces entre una opinión y un análisis político. Sí, es complejo. Es complejo, pero entiendo la pregunta del señor Barrueto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, parece ser que ya no hay más consultas. Creo que el compañero Orozco le había levantado la mano. Perdón. Antes. Creo que el compañero Orozco había levantado la mano, no sé si todavía... No veo. No sé, no veo. No. Entonces ya no. No está, Ali. Bien. Insisto, entonces, si hay alguna otra, si quiere que discutamos, tenemos unos minutos, así que podemos ver algo, pero si no,
pues vamos a dar por terminado el evento el día de hoy, que ha sido bastante productivo, bastante deliberativo, y yo los felicito porque ustedes tienen una responsabilidad que es muy importante: transmitir conocimientos y transmitirlos en su esencia, como deben ser. ¿De acuerdo? Así que, puesto que no hay más preguntas, entonces... Solo, perdón, licenciado, solo para informarles que ahí se les envió el link para la asistencia, por favor. En los respectivos grupos se les envió el link para que puedan llenar el formulario de asistencia, por favor, sí. No sé si hay alguna otra cosa que decir, perdón, Antonio, ¿no hay más? Sí. ¿Alguna otra cosa de ese tipo? No, yo me uno a las felicitaciones también por los valiosos aportes de tanto de los compañeros tutores como de los compañeros que están participando. La verdad que sí, creo que ayudó mucho muy a buenas, hacer una clase. buenas intervenciones. Correcto, sobre felicitaciones todo, para alimentos, alimentos correcto. importantes para el conocimiento, pero sobre todo, especialmente esa última me gustó para reflexionar. Y en función a que todo dentro del marco del respeto, eso qué agradable, sí, ¿verdad? Eso sí, muy agradable. Felicitaciones muy agradable. a los compañeros, los tutores, a usted también, licenciado, y a todos los compañeros. No, la verdad que... Gracias por los aportes. ¿Qué nivel? Gracias. Un excelente nivel, sinceramente, muchachos. Creo que hay que seguir en esto y los felicito sinceramente. Los aportes que hicieron, muy buenos, preguntas interesantes que obligan a pensar. ¿Me entienden? Buenas, muy buenas preguntas. Bien, entonces, si les parece, compañeros, damos por terminado, ¿no? Perfecto. Así es. Ahí estamos. Muy bien. Muchas gracias. Feliz noche, entonces. Nos vemos el buena próximo. Noche. El próximo, no este jueves, sino hasta el otro. Noche. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. La próxima semana. Se cuida mucho. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches a todos. Feliz noche. Cuídense mucho. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Hasta luego. Feliz noche. Hasta luego. Feliz noche. Muchas gracias, que descansen. Muchas gracias, igualmente. Buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches. Gracias por el aplauso, Buenas Ronaldo. noches, gracias. Gracias. Feliz noche, gracias. Feliz noche, gracias. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Antonio. Excelente trabajo, muchachos. Nuevamente Gracias, agradecido con ustedes. Excelente exposición, Lick Melgar. Muy amables. Ahí estaremos siempre. A ver Claro cómo que nos sí. comunicamos. Yo lo voy Muchas a llamar, gracias. César, porque algunas veces quiero consultarle algunas cosas. Yo con mucho gusto, cualquier. Yo lo llamo. Usted me dice. Yo lo llamo y ahí nos conectamos con Maco y con la licenciada. Así es. Perfecto. Excelente. Muchas gracias por todo. A usted, Lick. No, un gusto, licenciado. Muy amables. Compañeros. Igualmente, Lick Marco Antonio Mejía.